Hoy en la casa del arquitecto colombiano barranquillero, eh, Luis Sánchez Bonet, docente de la Universidad del Atlántico y con especialización en la Universidad Autónoma de México. Profesor Sánchez, ante la complejidad que presenta la ciudad, ¿usted cómo enmarca esa misma complejidad, valga la redundancia, en el quehacer diario del ciudadano barranquillero? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a darte un marco general de los puntos que trataríamos en una o dos sesiones que tengamos, o más sesiones que tengamos. En primer lugar, yo trataría de acercarme al pensamiento marxista en la explicación de la ciudad. Y ahí haríamos una claridad. Se puede decir, o alguien puede decir, que el pensamiento marxista no existe, que todo esto es fruto del derrumbe del socialismo real. Todo eso es cierto. Se podría decir un trasnocho de la ideología Exacto, marxista. exacto. Aquí lo que estamos viendo en informes y en diálogo que he tenido, por ejemplo, con el filósofo Numa, de que en estos momentos en Europa hay un gran auge, existe una expectativa porque van apareciendo nuevas luces acerca de la lucha de clases, por ejemplo, que se pensaba desaparecida en términos teóricos, prácticos, no sé. Igualmente, un texto de uno de los directivos de una de estas corporaciones, institutos u organizaciones financieras multinacionales, que se llama Marx tuvo la razón. Hay un párrafo muy excelente, muy bello, muy hermoso, que dice, que habla de las tormentas eléctricas que caerán fruto de la crisis y la complejidad, y en esa crisis de esas tormentas eléctricas nos habla del medio ambiente, de la alimentación, de la ciudad misma. Entonces, retomo el inicio de este cuadro general que quiero presentar en varias sesiones, rescatando, si se quiere, el pensamiento de Marx sobre la ciudad. Marx no escribe sobre la ciudad propiamente dicho, pero la roza en su metodología, en su forma de abordar el problema del que es el problema de la explotación, de la plusvalía, etc. No, él no se mete con él, pero necesariamente la roza como lugar de la producción. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros con esto de Marx? Rescatar, frente al positivismo, frente al paradigma de la simplicidad que llama Morán, a lo de Descartes, rescatar una categoría que es la categoría de la totalidad concreta. La categoría de la totalidad es una categoría que, como bien sabemos, viene desde los años 60 y tantos, y la maneja Karel Kossig, fundamentalmente en su libro La dialéctica de lo concreto, creo que se llama ahí. Entonces, nosotros pensamos que es una fecunda concepción la que nos ofrece esa categoría, en la medida en que plantea no la linealidad del conocimiento, sino un conocimiento formado por múltiples determinaciones. Y uno de esos ejemplos es cómo se constituye
la ciudad, cómo se construye la ciudad, quienes participan en la ciudad, donde no solo existe un solo producto, el económico, por ejemplo, o el estético, por ejemplo, o el cultural, por ejemplo, que determina la ciudad, sino que es un conjunto de productos, un conjunto de supuestos, un conjunto de elementos, de determinaciones, que son los que hacen posible la existencia de la ciudad. Inicialmente hay una determinación fundamental en la construcción de la ciudad, que es la tierra, ¿no? ¿De dónde sale esto? Esto sale, o mejor dicho, en lo que nosotros hacemos, como ya decía que Marx no se había dedicado a la ciudad, pero que la rozaba. Nosotros, el pensamiento de Marx sobre la ciudad de pronto puede ser muy amplio, ¿no? Y pueden existir otros textos como el de Lefebvre, que habla sobre el derecho a la ciudad, ¿no? Y habla sobre el pensamiento marxista de la ciudad, se llama el libro de Lefebvre, y toda una corriente francesa de Topalov y otros que toman a más. Bueno, aquí lo que se trata es de centrarnos en un breve texto de los Grundrisse, y de allí sacar los elementos que pensamos serían esenciales para ver cómo la ciudad tiene múltiples elementos que hacen posible su existencia. Por eso hablaba de la tierra, porque es la determinante fundamental, pero no solo ella, sino la forma en que se liga a ella las condiciones de propiedad. Marx habla ahí de las ciudades según los tipos de propiedad, y la apropiación y las determinaciones que se tienen de la ciudad. Podría decirse, profesor, porque en la época de Marx, me imagino que era la ciudad industrial, se desarrollaba la ciudad industrial en ese momento. Sí, pero él está hablando aquí de cómo se formaron y cuáles fueron los supuestos bajo los que se formó la colectividad, la sociedad, ¿no? Cuando el hombre baja de los árboles, ¿sí? Cómo se asienta, pero no se asienta porque bajó de los árboles, sino porque entran en juego multitud de elementos del clima, la geografía, ¿no? Que es lo que le hace posible ser hombre, ¿no? Y en esa multitud de elementos, aquí trata, por ejemplo, nos dice, de aquí deriva una forma de organización familiar dispuesta para la guerra, y lógicamente Marx deriva también una particular disposición de la vivienda. Dice, la concentración de las viviendas en la ciudad es base de esta organización cerrera, de esta organización guerrera. De esta manera Rosa une las características internas de la estructura urbana. ¿Sí? Se ve pues como la intención de Marx no es de aplicar la disposición de los espacios y la edificación de la ciudad. Al hablar de las modalidades históricas de la protección de la tierra en este sentido de la humanidad, surge necesariamente la ciudad. Eso de que el solo hecho de tener un conjunto de viviendas no hacen que exista la ciudad, ni la ciudad hace que exista, sino la mutua relación, ¿no? Donde se es productora pero también se es producto, ¿no? Como puede ser el caso también de los elementos ideológicos. Por ejemplo, la legislación de Moisés sobre la propiedad de la tierra, encabezada por la virtud, la rectitud y buenas costumbres, ¿no?
un elemento de lo que se llamaría la superestructura en aquel momento, ya hace mucho rato, entrando a formar parte de la organización de la ciudad. Otro elemento que tiene que ver, que nos llama la atención, es este. Como resultado de la concentración en la ciudad, la comunidad como tal posee una existencia económica. La mera existencia de la ciudad como tal es diferente de la mera pluralidad de casas independientes. En este caso, el todo no consiste en sus partes, es una especie de organismo autónomo. Aquí nuevamente y de una manera directa se desprende el carácter específico de la ciudad, si bien formando parte del proceso global de la comunidad. Si la ciudad no es meramente una reunión de casas independientes, entonces constituye una organización material compleja con estructura propia en la que el conjunto de interrelaciones de sus partes definen al todo urbano al mismo tiempo que contribuye a la definición de sus partes. Aquí tenemos por parte de Marx otro esbozo que nos habla de la existencia de la categoría de la totalidad, clave en su pensamiento para buscar las múltiples determinaciones del elemento de la ciudad. Podríamos decir, porque recientemente estuve leyendo a Jacques Derrida sobre el deconstructivismo en la arquitectura. Podríamos decir que ese planteamiento complejo que hace Marx está también presente en esta nueva filosofía de Jacques. Bueno, Jacques Derrida encabeza a nivel de la arquitectura un pensamiento un poco deconstructivo, ¿no es cierto? Creo que más se acerca a esta visión lo de Habermas, El filósofo. Porque los arquitectos que han tomado como guía de su construcción y diseño que siguen a Derrida, no sé, presiento que son demasiado abstractos. No puedo, si no les encuentro. En cambio, Habermas tiene unas posiciones más claras acerca de la ciudad y del acoplamiento entre el poder y el dinero en la construcción de la ciudad. No creo que la cosa esté por ahí. Bueno, entonces la idea es ir tocando unos puntos de totalidad, y si eso es para prepararnos para entender la ciudad hoy, ¿no? Para más que entender la ciudad hoy, tener unas cargas teóricas, ¿no? O un pensamiento con que enfrentar el estudio de la ciudad. No se trata de leer a Marx sino que en la lectura de Marx veamos que ahí hay una categoría, ¿sí?, que interrelaciona los mismos, una cantidad de elementos para que exista la ciudad, y comprender, ¿no?, la lectura que podamos hacer de él. Por ejemplo, fíjate, aquí hay
una parte de Marx dice, la tierra inculta campo despejado, sino que también se modifican los productores. Se modifican los productores en cuanto despliegan nuevas cualidades, se desarrollan a sí mismos a través de la producción, se transforman, construyen nuevas fuerzas y nuevas representaciones, nuevos modos de interrelaciones, nuevas necesidades y nuevo lenguaje. No se trata entonces de un proceso lineal mecánico en donde una instancia empuje a las demás, sino que la transformación es dada por múltiples. Y hay un párrafo interesantísimo de Marx en esto, por eso digo, no es el pensamiento de Marx, sino buscar una categoría que le permita a uno verlo, y entonces esa teoría es la de la totalidad. Es evidente para nosotros que las características de la actividad productiva de la ciudad suponen una peculiar estructura urbana, con implicaciones tipológicas y morfológicas. Esos grandes centros exportadores y el desarrollo de la manufactura para la exportación, la actividad portuaria que implica los almacenes, etcétera, suponen una organización urbana diversa que la de los centros no exportadores, pero no se trata de una mera respuesta mecánica. Marx señala que la usura, el comercio, el régimen urbano y el fisco que surgen con él desempeñan papeles centrales en este proceso. La transformación del patrimonio en dinero en capital. Después una interrelación compleja, lo que nos obliga a analizar esas características urbanas que no son las inmediatamente productivas. Y por aquí habla, tiene una cita sobre el lenguaje. ¿No? El lenguaje, no pueden ustedes la disolución de todos los presupuestos limitados de la privacidad, en donde se ven a través de la disolución. Bueno, hay una parte aquí que habla del lenguaje. Sin el lenguaje es imposible, ¿no? ¿Qué es lo humano? Entonces, la idea, como te digo, primero es rescatar, no una teoría de la totalidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy en día, ya tú sabes, los presupuestos, las herramientas, la caja de herramientas conceptuales que se tenían para interpretar la realidad están en crisis. El positivismo no dio un abasto para entrar a analizar con una caja de herramientas la realidad. Hace muchos años una crítica estadounidense, Luisa Taylor, señalaba precisamente de que se habían agotado los paradigmas, las utopías, y que no tenían herramientas. Hoy Wallenstein, que es un economista, si no me equivoco, plantea en un libro que se llama Impensar las ciencias sociales la necesidad de no de repensar. Dice, todos tienen derecho a repensar cuando una determinada concepción llega, entonces hay que repensar. Entonces él habla de la necesidad de impensar las ciencias sociales. Ese impensar nos dice, ¿por qué? Porque es tan profunda la huella positivista que se tiene que no nos deja aún ver. Entonces es necesario impensar. ¿Sí? Y ese impensar se traslada al campo del urbano. Las ciudades no pueden seguir pensando desde los principios de la escuela de Chicago o de los principios del funcionalismo o de Alexander, no.
la ciudad hoy hay que impensarla. ¿Y qué significa impensarla? Buscar una categoría que nos permita ver la complejidad. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que a nosotros nos han enseñado no a contextualizar, sino a ver lo inmediato. Entonces, como no contextualizamos, no hacemos la liga compleja de la realidad. ¿Ya? Por eso los fracasos de las ciudades. Es porque las ciudades se convierten en míticas. ¿Y cuando la ciudad se convierte en mítica? Cuando ya existe un punto de referencia al que tú vas a llegar, no producto del análisis histórico y social que vive, sino que ya tú sabes que tienes que llegar a ese punto. Las ciudades, por ejemplo, hoy todas quieren ser ciudades globales. ¿Por qué quieren ser ciudades globales? Porque ya tienen como punto de referencia lo global. Entonces tú, en tu plan de ordenamiento territorial, lo conviertes en un manual de cómo hacer una ciudad global y llegas a la ciudad global. Entonces es algo mítico, es algo que no es cierto. Es decir, te prometen paraíso. ¿Por qué? Porque ahí se elude la lectura que se acaba de decir de la contextualización y de lo histórico y de lo social, sino que se determina. Cuando algo está predeterminado, entra en el campo de lo mítico, ¿ya? Y se acabó con él la historia, porque ya te está esperando al final una ciudad global. Se acaba la historia. Te retrotrae aspectos de diseño de ciudades antiguas, o sea, que tú los ves hoy, pero que tienen un significado diferente al que tuvieron en la antigüedad. No, yo quiero decir con esto es lo mítico, es decir, lo utópico, no tanto lo utópico como lo mítico, ¿no? Porque nosotros nos podemos plantear lo utópico en la conformación de una ciudad. Hay que plantearse una utopía. Bueno, entonces esto sirve para ir organizando una visión, una carga teórica de carácter totalizante. Que Morán habla de la complejidad, ¿no? Del texto y el contexto, de lo pertinente que es al contexto, cuando hay una múltiples relaciones del todo lo gramático, ¿sí? Entonces hay una cita, una frase lindísima que dice cómo el más simple de los problemas surgen de la cantidad de interrelaciones que en ellos se forman, el clima, la topografía, todo eso contribuye a que, y todo eso contribuye a que el interrogante que se dé, pues sea más rico. Entonces nosotros tenemos que plantearnos cómo impensamos la ciudad, ¿sí? Cómo nos quitamos esas cosas de encima para buscar nuevos contextos. Por ejemplo, hoy en día, en busca de esta complejidad, las decisiones de localización de un centro comercial obedecen a decisiones que están fuera del ámbito local, nacional, para ubicarse en un campo internacional, en una transnacional. Y eso afecta directamente la localización, porque la localización tiene que tener una vialidad que la alimente, y eso va a producir un espacio determinado de uso del suelo y una rentabilidad. Entonces fíjate cómo una decisión de un centro comercial como Buenavista, por ejemplo, obedece a unos criterios que van interrelacionados, de localización, de esto, otro.
pero hay decisiones internacionales que hacen posible. Entonces, esa malla, ¿no? Ese limbre que se debe formar en la explicación de la ciudad, o para explicar la ciudad, es lo que pienso yo que pudiéramos hacer arrancando de marzo. Podríamos arrancar de otro. Yo arranco de marzo, primero porque en cierta medida tuve una formación cercana a ese pensamiento, y creo que, y segundo porque se pueden reivindicar allí esas categorías de totalidad, de complejidad, ¿no? Y ahí, no se trata de una lectura de Marzo de la ciudad, sino de un capítulo de los Grundrisse en el que él utiliza esa, bueno, como en toda su obra, aparece la categoría de totalidad concreta, de totalidad, para explicarse cómo la comunidad, o lo que es la sociedad, se forma con múltiples elementos. Lo segundo sería señalar algunos planteamientos, ¿no? De otras visiones, como puede ser, pero nada más para rozar la manera de un cuadro, ¿sí? La escuela de Chicago, ¿no? La concepción existencialista de la arquitectura y la ciudad, que se encuentra en Norbert Schulz y Kevin Lynch, ver a la tecnocracia con Alexander y Crémayer, ¿no? Y acercarme a lo que fue la llamada escuela francesa, ¿no? Marxista, donde aparecen teóricos como Topalov, Pradilla y otros, Castel, ¿no? Entonces sería un segundo acercamiento. Hablaríamos de, entonces sería esto de Barranquilla, para ir aterrizando en cuestiones. En Barranquilla sería trabajar sobre dos cosas. Una, sobre el caos urbano. El caos urbano es un trabajo que él dijo que realicé leyendo los periódicos que me llamaron la atención por allá por el 95, donde sale en el Heraldo una nota, caos urbano en Barranquilla. Entonces me llamó la atención y empecé a seguirle el camino a la noticia. Duró bastante la noticia sobre el caos urbano. El consejo fue citado a una sesión, varios se pronunciaron, y yo tomé nota de ese periodo. Entonces elaboré un documento sobre el caos urbano. El caos urbano, recuerdo
era visto como una falta de autoridad, porque los buses paraban donde no debían de parar. Entonces, empecé a trabajar y a preguntarme, ¿cómo así que el caos es un problema institucional, es un problema de buses, es un problema, ¿no? ¿Por qué el caos humano no es un problema estructural de características sociales, de características de... Entonces, elaboré un documento y ese documento, entre otras, traía las crisis de la empresa, entonces la empresa de empresas públicas municipales. Ah, de servicios públicos. La crisis, porque es parte del campo. Y empiezo a fundir ahí la relación entre la política que se da en el espacio que se da en ese momento, y la forma en que aparecen por soledad todas las villas, la Villa Miseria, ¿cierto? Y se mapea la ciudad. Ese es un elemento. Yo creo de que es inédito. Yo no he visto que es otra cosa que había que hablar sobre las reflexiones y la existencia, así como en las universidades existe la comunidad académica, ¿sí? O no existe la comunidad académica. En nuestros medios como que no existe la comunidad ni de urbanistas, ni de arquitectos, ni de pensadores que tengan que ver con el espacio de la sociedad y urbano, etc. Entonces por eso la ciudad no hay una reflexión, ¿no? Sino que es una multiplicación de cosas. Todos los días salen nuevos proyectos, avenidas, reconstrucciones, pavimentaciones, hoteles, pero no hay una reflexión sobre esos hechos. Sí, hay una debilidad, existe una debilidad teórica, crítica sobre la ciudad, porque no hay. De pronto es un fenómeno nacional, pero por lo menos uno ve en otras partes posiciones de arquitectos y de sociales frente al hecho, se pronuncian. La academia, no existe esa cosa. Bueno, vemos a Barranquilla. Yo estoy manejando una hipótesis con la ribera del río Magdalena, ¿no? Esa hipótesis parte de reconocer la experiencia de otras ciudades latinoamericanas como Guayaquil, Puerto Madero y la colonia Santa Fe en México, donde, digamos, se da una serie de coincidencias entre esas ciudades y Barranquilla. Por ejemplo, tanto Guayaquil como Puerto Madero en su emplazamiento se encuentran cerca del río. Su historia es parecida.
Puerto Madero sirve de entrada al conquistador, igual que el Magdalena. El Magdalena duró X años luchando por construir bocas de ceniza y se presentaron varios proyectos. Igual sucedió con el Río de la Plata. Se presentaron varios proyectos para buscar en ambos casos un puerto fluvial. Santa Fe, Guayaquil, está al pie de otro río. Santa Fe, en México, fue construido sobre un basural, ¿ya? Y todas esta serie de ciudades en el emplazamiento tienen como fondo el deterioro ambiental, social, es decir, los centros históricos de esta ciudad son deprimentes. Entonces viene el problema de que hay que parecerse a la ciudad global. Y como hay que parecerse a la ciudad global, aparecen las intervenciones urbanas. Estas intervenciones urbanas también son históricas. Las intervenciones urbanas de esta calidad no son las mismas intervenciones urbanas de los años 60, los años 50, donde había vivienda. Estas obedecen a otras circunstancias históricas. La globalización es la que guía estas intervenciones. Entonces, aparece en este conjunto de ciudades los shopping, los centros comerciales, ¿ya ves? Y junto a ellos la exclusión social y espacial. Puerto Madero está al lado de San Telmo y La Boca, perdón, de La Boca. Es cuestión de ver la diapositiva de la política. Lo mismo que ocurre. Nosotros en Barranquilla tenemos un problema, y es que la misión japonesa es intocable. Todo el mundo está de acuerdo con la misión japonesa, pero ¿qué es lo que hace la misión japonesa? La misión japonesa siembra supuestamente la semilla en la transformación de parte del centro histórico allá, Barranquilla. Una transformación, una intervención urbana. Pero esa intervención urbana, ¿en qué consiste? ¿Qué impacto tiene sobre la renta del suelo, los usos del suelo? ¿Y qué propone? ¿Qué propone el Museo del Carnaval, Malecón, la Avenida del Río? Es decir, unos requerimientos similares a los de Santa Fe, a los de Guayaquil, y no es un problema de coincidencia, de que las dársenas estas, la morfología, sea parecida. No es un problema de coincidencia, sino que son históricos, ¿no? El hecho de que haya similitud implica que en cierta forma hay una identidad en América Latina, el paisaje.
y ese interés actual, porque no solamente las ciudades latinoamericanas, sino también las ciudades europeas. Claro. Ese interés por el río, Claro. Ahí hay un señor que se llama Peter Holt que tiene un libro sobre esta ciudad que dice: la ciudad de los ríos y de los mares, con una economía innovadora, serán las que empujarán el desarrollo. Claro, eso no es de eso, viene de Mesopotamia. los egipcios, el antiguo Egipto, Ahí está. construía canales para comunicarse con el mar. Claro. Y eran tierras fértiles en ese momento. Bueno, entonces, esa serie de intervenciones urbanas, con esas similitudes, digo, con respecto a Barranquilla, van a profundizar La crisis. la crisis. ¿Por qué? Porque el río Magdalena, o la ribera del río Magdalena, se va a enriquecer. Y sobre ella van a desembocar todas las ampliaciones de las 50, de las 54, sobre ella van a desembocar. ¿Ya? De tal manera de que se podrá hacer un nudo entre esas intervenciones de ampliación de vías que van a traer consigo cambios en el uso del suelo. La transformación del suelo. Y la vía 40, llamémosla, donde rematarán, que piensan rematar en la ribera del río, del suroccidente. ¿Dónde queda el suroccidente? ¿Dónde están las inclusiones del suroccidente? ¿Qué le plantean al suroccidente? Al suroccidente le plantean los anillos Circunvalares. o las autopistas, O los enclaves, que tiene Barranquilla, como polos de desarrollo. que habla el polo, ¿no? Entonces, digamos, en esa perspectiva se plantea esa hipótesis de construirse, como se está haciendo ya, y no importa el lugar, en Peldar o eso va a generar una mayor explosión. Esa es una hipótesis, ¿no?, que se está dando, o que yo planteo, y otro punto es el de las ciudades exitosas. ¿Qué es una ciudad exitosa? Los ejemplos nos ponen varios ejemplos. Londres. Una ciudad, es decir, la ciudad que existe, sigue siendo la ciudad capital, solo que ahora está tejida por nuevos procesos o una velocidad mayor del proceso de acumulación debido al internet, a la biotecnología, a lo que... Pero en esencia sigue siendo la ciudad que reproduce a otros niveles la mano de obra para la explotación. No hay ciudad socialista, no hay ciudad, existe esta ciudad. Entonces, esa ciudad hoy es sometida a un trabajo empresarial, ¿sí? Es definida como una empresa, por eso tiene que ser competitiva, por eso tiene que ser una estructura que le permita. Eso lo formuló el alcalde de la ciudad esta española, donde está el Guggenheim, Bilbao. Bilbao, que la ciudad debe ser una empresa.
Entonces, tienes una empresa donde las secretarías, la administración, te legisla para lo privado, no te legisla para el público, porque estamos dentro del paradigma del Estado benefactor y del Estado neoliberal, ¿sí? Violentando un principio de la Constitución sobre el bien general, la predominancia del bien general sobre el particular. Ahora, todos estos proyectos son proyectos posibles por la participación de lo privado. Ahí está Buenavista. Buenavista, buena parte de todo eso por intervención de ellos. Entonces, la ciudad es exitosa. Bueno, sí, exitosa en la medida en que aumenta el capital, aumenta. Ahora, eso es diferente a la ciudad utópica. Hay que reconstruir, hay que formular una utopía. ¿Puede ser utópica la ciudad? ¿Puede valer el utópico? Sí. Sí, es válido plantearse una utopía. Y ver en esa utopía que los sujetos que existen hoy en día son diferentes a los sujetos que existieron hace ya siglos, pero que fueron determinantes en las organizaciones de la ciudad. Por ejemplo, Marx, Engels, no hablaron políticamente de la ciudad. No se plantearon Sanchino, los otros proyectos utópicos de ciudad. Los movimientos sociales, los partidos políticos, las organizaciones políticas de allá, no se plantearon el problema de la ciudad. Se plantearon el problema de la ciudad, se plantearon el problema de... Y los años 70 no fue tampoco un espacio donde se planteó el problema de los movimientos. Solo que el derrumbe del socialismo empujó a los teóricos y a los investigadores a hacer tolda en otros lados. Por eso, hoy encontramos de que no hay, o se pasa por una etapa de reinvención, porque los teóricos de ese momento tiraron la tolva y abandonaron el campo de la batalla. Ya empiezan a salir algunas críticas y algunos a nivel de taxonomía, como, bueno, los fulanos, los sultanos, los tanos. Y para el caso de nosotros, América Latina, vemos cómo seguimos apoyando en las teorías del exterior, en las teorías europeas, en las teorías norteamericanas, pero no alcanzamos a divisar. Acá, eso es una cosa que hay, que influye en la organización de... Entonces, repasando, la idea que tengo es revisar los Grundrisse con el objeto de encontrar allí una categoría que nos permite contextualizar, que ha sido una de las cosas que no nos han enseñado a contextualizar. Segundo, encontrar cómo hay varias posibilidades, pero
son posibilidades que se argumentan o están alimentadas por construcciones teóricas. Tercero, ver un poco lo que pasa en Barranquilla. Lo otro, a partir de lo del caos urbano, lo otro, bueno, preguntarnos qué es eso de ciudades exitosas, creativas. Barranquilla dice de que es sustentable. Bueno, ¿qué es eso de sustentabilidad? ¿No? ¿Qué es eso de calidad de vida? Ver lo de el caos y plantearnos la utopía, una utopía, como posibilidad de transformación. Es decir, hay que elaborar, creo yo, una agenda urbana que nos diga por dónde meternos, ¿no? Porque ahora mismo no tenemos por dónde meternos. Ahí hay una cosa que vi y de aquí, estas cosas si no se dicen, por eso es importante esto, la filmación, para que se pase. Ahí hay una cosita que vi que decía, no se me olvida, que digo, bueno, la reconstrucción. ¿Sí? Yo estaba escribiendo y estaba diciendo, no, Barranquilla necesitamos reconstruirla ahora que está en el papel, ¿sí? Desempolvando todo esto, de una nueva Barranquilla. Cuando yo dije más o menos esto, en una reunión me dijeron que si íbamos a hacer un segundo movimiento ciudadano. Y yo no sé si será un segundo o tercer movimiento ciudadano, pero sí hay que reconstruir la ciudad. Y creo que fue en estos días que salió el periódico algo de eso. Hay que reconstruir esto, hay que reformar el POT, hay que dinamizar esa hacia sectores que transformen la ciudad. Si no hay movimientos sociales, dice Jordi, no hay transformaciones territoriales. Nosotros necesitamos transformaciones territoriales. Ahora, la utopía ha estado presente en toda la historia de la ciudad. Entonces, ahora, lo que ocurre que no es una utopía, no, es una utopía realizable. Y cuando te decía lo de Habermas, dice realmente, es necesario una utopía levantada sobre la historia, con una profundidad histórica. No es una utopía que no, y sobre esa levantamos la utopía de una ciudad. Entonces, Peñalosa se pregunta todavía, y nosotros andamos preguntando todavía una pregunta fácil de formular: ¿qué ciudad queremos? Bueno, ¿qué ciudad que queremos? A ver, complejicemos el asunto. ¿Quiénes la quieren? ¿Quiénes la gobiernan? ¿Para qué la gobiernan? Y hacemos un cuadro más general de decir, como está el juego, de que Barranquilla la queremos como Holanda que Barranquilla. No se trata de cómo la queremos en términos tipológicos, sino cómo la queremos en la relación de los hombres
en la relación de las mujeres, de la sociedad. ¿Cómo la queremos? Pues, ¿y cómo la gobernamos? ¿Y quién la gobierna? ¿Y para quién es esa ciudad? ¿Y cómo se consume? ¿Cómo se consume? ¿Cómo se produce? Si la están realmente los ciudadanos consumiendo la ciudad, pues, porque no tienen acceso a muchas cosas que se dan en la ciudad. Entonces, habría que... Inclusive los centros comerciales que tú planteas, el ciudadano no, le permiten un acceso. Le permiten un acceso y se reservan el derecho en los centros comerciales, porque es una cuestión privada. Cuando se acaba el periodo de atención, el periodo de tiempo, todo el mundo tiene que salir. O sea, y uno puede aquí ejemplificar estas cosas de la exclusión y de esto con el urbanismo de ahora, que es el urbanismo de la globalización, de esto, el urbanismo del miedo. ¿No? El urbanismo del miedo que te amuralla toda la ciudad. Cuando te amurallan en la ciudad, te están excluyendo. ¿Ya? Y te excluyen con el perro policía, con la máquina, con lo otro, te están excluyendo. Entonces, eso, en la hipótesis que planteamos, se va a profundizar. ¿Qué otra cosa sí podríamos tener para hacer este video? no, ya tocaría una segunda parte, porque ya hemos tocado el principal tema, que fue el del contexto de la ciudad, el cómo entender la ciudad y cómo hacer posible todo ese contexto que está inmerso en el desarrollo mismo de la ciudad. O sea, lo que no estamos viendo, o sea, estamos viendo otras cosas superficiales. Entonces ya te tocaría tocar la parte que veníamos conversando sobre la democracia en la ciudad. Ah, bueno, el problema de la democracia. Claro. De la democracia en la ciudad, Sí, si, está, ¿cómo se define esa democracia? ¿Cómo se define? O sea, los griegos la definían con dos palabras, en dos palabras. Claro, el demos, que significaba poder, y cracia, el pueblo. Claro, no nos podemos ir sin tocar ese punto. Es decir, si fue realmente democrática la ciudad de Atenas, la de Pericles. Primero, si hacer un punto, ¿te acuerdas de lo que hablamos de Soledad hace tantos años? ¿Por qué el ciudadano? ¿Qué pasa que el ciudadano está ahí? ¿Por qué no está el proletariado? Si no hablas del ciudadano. ¿Y en qué terminó el problema del ciudadano? En una ciudadanitis. Perdió fuerza, el concepto se volvió etéreo y ha sido usado por todo el mundo. Igual que el espacio público. Ese espacio público también hay que reflexionar. Y tiene varias connotaciones. El espacio público como un instrumento, como un medio, como un campo ideológico. El espacio público supuestamente borra las contradicciones, porque todos vamos a él. Pero no vamos como el espacio público que plantea Peñalosa, o sea, de pasar sin conversar. O sea, plantearnos ciclorruta para llegar a tal parte, pero no nos dice plantear ciclorrutas para llegar a un punto de encuentro y tener algunas reflexiones sobre lo que debería ser la ciudad y el ciudadano. Bueno, tocaría dejar esos temas. Ese punto yo lo tengo por ahí, más o menos. Dejaríamos ese tema para una segunda. El punto ese de la democracia en la ciudad. Democracia, que tiene que ver con la necesidad de una agenda que se construya. No hay movimiento social, es difícil. ¿Qué habrá ahora? ¿Qué se propondrá? Bueno, lo de la democracia
que incluiría el espacio público y lo de ciudadanía. Y bueno, y esos elementos, pero lo importante es y tocar otros temas como lo planteado por la reunión de los urbanistas europeos en el 2004 sobre la compactabilidad de la ciudad. Sí, claro. O sea, bueno, hay un tema que sería todo el problema de la modelización de la ciudad. ¿Qué modelo de ciudad estamos construyendo, vamos a construir? Si una ciudad compacta, si es difusa o si es expansiva. Afuera, no como suburbana, o es una ciudad. La ciudad compacta, ¿qué implica la ciudad? ¿Qué implica? ¿No? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene una y otra ciudad? Peñalosa dice que Bogotá, de ser suburbana, hubiera sido un desastre. Necesitaba ampliarlo, compactar la ciudad. Ese punto. Creo que eso es lo que está proponiendo Petro. Sí, la compactación de la ciudad. La compactación de la ciudad trae lo que Petro está planteando. Vamos a meter los pobres aquí también. Aquí no claro, porque es que hubo un ejemplo en Ciudad Salitre, en Bogotá, claro, donde se quiso construir para todos los estratos. sí, Y creo que fue un fracaso. sí. Sí, creo que fue un fracaso en Soledad en ese tiempo. En Soledad no, perdón, en Bogotá. Creo que fue un fracaso, Ciudad Salitre, donde se quería combinar la diversidad construir la diversidad entre los estratos. Pero lo que está haciendo Petro es precisamente todo lo contrario a lo que se viene ejecutando en otras ciudades del país, que se están expandiendo las ciudades. Sí, eso hay que tocar eso. Hay que tocar esos temas. Bueno, entonces tocaría dejar esta primera parte hasta este contexto que nos acabas tú para entender un poco mejor la ciudad. Y empezamos con un segundo punto sobre la democracia en la ciudad. No, empezamos a precisar lo de Marx y la búsqueda del pensamiento complejo de la ciudad. Ahí donde, es decir, vamos a repasar esto, pero ya con un orden, ya, sí. Donde arranquemos por, bueno, generalmente la gente empieza con la historia, ¿no? Yo creo que hay que empezar con el presente, ya, y entonces devolverse del presente a buscar la historia. No, porque a veces resulta lineal. La gente empieza por la historia y llega al final. Pero ¿por qué no arranca con el presente? ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es la ciudad que tenemos hoy? ¿Cómo se mueve el conjunto? ¿De dónde viene eso? Y nos vamos atrás. Entonces, una de las cosas sería empezar por la crisis del pensamiento, la necesidad de búsqueda de lo complejo, e ir entonces hacia atrás. Entonces, ¿dónde va la búsqueda de complejo? A una categoría que se utilizó por Marx en tal parte. Y luego señalar cómo había otras categorías. Es decir, pero bueno, ya empezamos.
Bueno, Ya empezamos. Y sería así, hacer el corte aquí y programar otra sesión donde podamos hablar de esos aspectos que tú acabas de mencionar. ya empezamos. Sí, despedirnos aquí ahora de nuestros amigos del blog, que este es un blog que hace parte y que muestra, mejor dicho, los diversos pensamientos de los arquitectos que residen en la ciudad, como en este caso Barranquilla y su área metropolitana. Sí. Yo creo que